Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Si en algún momento nuestra intención es llevar un estilo relajado, casual, rayándolo elegante, pero eso sí completamente minimalista, la empresa española Pole Watches nos da una buena opción con sus relojes monoaguja, como el que vemos a continuación, que de hecho muy amablemente me hizo llegar al canal. Ya tuvimos su unboxing, pero ahora veremos la reseña completa sobre cómo se ha comportado, además si es difícil leer la hora y demás especificaciones. Que sin más, pues vamos a verlo. Ante ustedes pongo esta pieza denominada Magnus, perteneciente a la colección de Jambo o Jambo, la cual es un reloj con movimiento de cuarzo. Si lo elegimos nos dará un diámetro de caja de 40 milímetros, un grosor de la misma de unos 7 milímetros, esta sí es delgada, de ahí un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de pernos de 20 milímetros, un peso apenas de los 38 gramos, bastante agradable y ligero. De ahí un cristal mineral recubierto de zafiro, esto para evitar los rayones. Tendremos una resistencia al agua de los 30 metros, 3 atmósferas, el cual ha respondido bastante bien al recibir salpicaduras. No he tenido inconvenientes en cuanto a la estanqueidad. Y el costo, el cual observamos en su página oficial, de 115 euros. Aquí abajo aparecerá la conversión, a lo cual también dejaré link de la página oficial en la caja de la descripción. Lo siguiente a destacar pues es su correa extensible. Esta nos llega en color azul marino, completamente de piel o cuero vacuno genuino. Ellos lo indican con un trato de encerado que nos da mayor resistencia al contacto con el agua. Sabemos, una correa de piel o de cuero pues no debe mojarse nunca, por lo cual esto le brinda, este encerado le da una mayor resistencia. Incluso ellos lo marcan como Crazy Horse, o esta que se utiliza en las sillas de montar de los caballos. Ya después de tiempo pues sí tendremos mayor flexibilidad que al momento de adquirirlo. Como sabemos pues la piel sí está un poco rígida, pero ya después esta se va aflojando poco a poco, por decirlo de alguna forma. Incluso aquí ya tendremos las cicatrices del uso que nos dan los hoyuelos para asegurar nuestra muñeca mediante el broche metálico que es tipo cinturón o de hebilla. Incluso aquí tenemos grabado la marca, espero ahí se vea. Vean, ahí está Pole Watches. El metal por detrás pues tendremos la stainless steel, que es de acero inoxidable. Y tenemos dos sujetadores, uno fijo y otro que pues sí está aquí bailando. Por detrás nos indicaba ya que, piel genuina, cuero genuino, además de la marca grabada del otro lado. En la parte de los pernos podremos ver que también nos da la opción de poder hacer un cambio rápido, cambio fácil del extensible. Si queremos comprar uno más, que también en la página se puede realizar si requerimos otro color. Simplemente mediante la palanca jalamos y esta se va a retirar de forma sencilla para hacer el cambio del extensible de forma rápida y no complicarnos. Para colocarlo de igual forma, si ya le dimos tal vez limpieza o sustituimos la correa, pues simplemente colocamos en el hoyuelo de este cuerno o de el asa y ajustamos mediante jalar la palanquita y listo. Si pasamos a la construcción de su caja, esta nos llega completamente en acero inoxidable, cepillado, en ninguna parte es pulido. Pueden ver tanto la parte frontal como la trasera. Vean, aquí está, se alcanza a ver todo el cepillado. De ahí tendremos solo una pequeña corona, también en acero inoxidable, para el ajuste de la hora, la cual vamos a ver en un momento. En las asas pues también tendremos el acero cepillado. Por el lado frontal completamente plano, al igual que este cristal. Y por debajo tenemos una parte como un semicírculo curvo del lado inferior de la caja. Aprovechamos para ver su parte posterior. Tendremos una tapa que es mucho menor el diámetro que la caja en sí. Vamos a ver que no se sujeta por tornillos, ni siquiera por roscas, sino simplemente de clip, la cual vamos a separar mediante esta pestaña. Botamos y debe tener el sello o este empaque. De ahí tendremos un grabado, el cual se hace mediante láser, que asemeja a los índices de la carátula. Por detrás, ven, aquí aparecen todos y por en medio tendremos la forma de la aguja apuntando hacia las 9 pm. De ahí por debajo stainless steel back y 3 atmósferas que es de acero inoxidable y la resistencia al agua de 30 metros. Algo a notar es que en su página al momento de que ustedes lo compren les permite hacer el grabado en láser hasta 10 caracteres, ya sea de letras o números, de lo que deseen colocar en esta parte, ya sea algún nombre o alguna fecha especial o bueno, cada quien lo que decida. Bueno, ahora pasamos a lo que más representa esta marca, a lo que seguro va a llamar la atención al verlo en aparador o a las personas que lo ven en nuestra muñeca, que es la carátula junto con esta sola manecilla o mono aguja, la cual nos llega en color plata. Tendremos la marca grabada por en medio, aquí espero lo puedan ver. Ahí está. De ahí la carátula completamente en gris y por dentro los índices en color blanco marcados con líneas y los que serían las fracciones de 15 minutos como un punto. Estos no tienen brillo, no tienen lumen, al igual que la mono aguja o esta manecilla no tiene color, no tiene lumen, brillo. Tampoco el reloj cuenta con luz.
Ahora entonces la duda, ¿cómo hacemos la lectura del tiempo en este tipo de modelos? Pues muy fácil, si ya vimos que los índices cada uno nos representa una hora, las líneas en cuanto a 12, 1, 2 en adelante en formato de 12 horas, de ahí cada uno de los pequeños índices, estos puntos nos va a representar una fracción cada 15 minutos. Aquí tenemos las 3, entonces tendremos 3:15, 3:30, 3:45 y las 4 pm. Tenemos la única manecilla colocada aquí, tendremos las 4 de la tarde. En algún momento la manecilla la vamos a observar entre estas fracciones. Puede ser que por ahí generemos un cálculo tal vez entre minutos, pero esto no va a ser nada más que un aproximado. Porque la principal filosofía de estos modelos, como ya decíamos, pues es llevar un control del tiempo simplemente. El saber de manera parcial en qué horario nos encontramos o en qué punto de la tarde o del día estamos. Si lo nuestro va a ser pues la precisión de un reloj del tiempo en cuanto a horas, minutos y segundos, pues seguramente este modelo no será tanto para nosotros. Entonces será un punto a tomar en cuenta donde vamos a poder llevarlo simplemente por fracciones de 15 minutos. Ahora que sabemos eso, pues cómo lo ajustamos, vamos a retirar directamente la corona al primer clip. De ahí hacemos el giro de abajo hacia arriba y la manecilla se empezará a mover, ya decíamos con las fracciones en el sentido horario. Lo más viable es tomar en cuenta cada uno de los 15 minutos en tiempo, o si no, pues esperar que dé la hora en punto, digamos que van a ser las 9 de la noche, aquí lo dejamos. En nuestros otros relojes o en el cual lo querramos cronometrar, pues esperamos a que den las 00, los 60 segundos, la hora en punto, y en ese momento vamos a cerrar la corona para comenzar nuevamente la marcha. Ahí lo cerramos y listo. Sabremos que se encuentra funcionando porque vamos a ver el movimiento en unos par de minutos más, al momento de que llegue al 15. De ahí, si no, pues como no tenemos segundero, podemos acercarlo al oído y se escuchará el movimiento de la maquinaria de cuarzo. Y lo que no mencioné es que este contiene una maquinaria Miyota, la cual sabemos es desarrollada por Citizen, entonces no es nada espectacular, pero sí es bastante confiable y que por mucho tiempo nos va a estar dando un buen desempeño. Y bueno, ya aquí colocado en la muñeca, les mencionaré que no lo sentí tan grande. De hecho, siento que el tamaño de caja se adapta muy bien a un tamaño de diámetro de muñeca como es la mía, de 16,5 centímetros, si gustan tomarlo en cuenta. Tal vez una muñeca pequeña pues ya sí se vería muy grande, esta caja de 40. Siento que para mí es como que el estándar. De ahí hacia arriba pues no deben tener ningún inconveniente. En cuanto a la comodidad, pues saben, el cuero nos da flexibilidad, pero eso sí, después de algunas semanas, al principio pues íbamos a notar un poco la rigidez. Después del uso pues va mejorando muchísimo. Ya lo que siempre me pasa es que este último sujetador, el que está fijo, siempre tenemos que retirarlo con mucho cuidado, ya que al momento de sacarlo podemos generar que se rompa una ruptura al momento de jalarlo. Después de esto, ¿qué nos deja el reloj Magnus de la marca Pole Watches? Pues lo que ya decíamos y la filosofía de la misma marca, que es el tener un diseño completamente minimalista, relajado. No vamos a observar nada excéntrico, nada que vaya algo robusto. Como decía, si queremos algo que acompañe nuestro estilo relajado, casual, puede ser un evento formal o incluso informal, pues este tipo de modelos es una buena opción. Y aún así no duden que va a llamar la atención el observar una carátula solamente con una aguja. Por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión acerca de qué les pareció el modelo, les agradó, lo ven funcional, que pondrían alguna sugerencia. Pero bueno, si les agradó el video dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Para quien esté suscrito, hágalo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Les agradezco el tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.